dice la Biblia? ¿Qué dicen los pergaminos que yo voy a hacer hoy? No, simplemente era guiado ¿qué? Por el Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu está a su disposición y mi disposición. Pero es mucho más fácil traer que del oriente, ¿cierto? Porque eso es lo que ya sabemos, eso es lo que ya tenemos. Somos peruanos. Ese es el problema, queridos hermanos. Muy bien, estamos en Job, capítulo 32, verso 7. Dice: yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. ¿Dónde estoy? Ciertamente, en el 8. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Qué está diciéndonos la Escritura aquí? El Espíritu de Dios está en cada uno de ustedes. Hay espíritu en el hombre. El soplo del Omnipotente le hace que usted entienda. Si no hay soplo del Omnipotente, ¿qué es lo primero que hacemos? Al oriente. Ir al oriente a conseguir de lo que ya sabemos, ¿correcto? Entonces, ese es el problema en el pueblo de Dios. Está yendo al oriente, a las denominaciones, a los seminarios, a las universidades, a la ciencia, a buscar lo que no pueden conseguir en Dios. ¿Por qué? Porque no hay soplo del Omnipotente. Querido hermano, vamos a entender cabalmente. Yo no creo que Dios, por ejemplo, le va a revelar su plan y propósito completo a un miembro de la iglesia que no ha sido llamado, digamos, a ser un apóstol. ¿Sí me doy a entender? Pero si un apóstol está revelando, está ministrando el plan y propósito de Dios, Dios le dará entendimiento a ese miembro para que entienda lo que Dios está diciendo. ¿Sí me doy a entender? Y así Dios da conforme a como nos ha llamado, al propósito y a la capacidad que nos ha dado. Pero vamos a entender, todos los hijos serán enseñados por Dios. Todos los hijos serán enseñados por Dios. Hermano, pero yo desearía ser un apóstol. Yo desearía ser un anciano. Yo desearía a predicar como el hermano Wesley. Querido hermano, Dios a Wesley lo va a llamar va a ser responsable delante de Dios. Pero usted va a ser responsable por lo que Dios le ha dado. Una vez más, ¿usted cree que nosotros estamos en un peldaño más alto que ustedes? No. Nosotros tenemos las mismas responsabilidades, los mismos problemas, las mismas angustias. Todo, hermanos, estamos iguales. Cierto que Dios nos ha dado una capacidad para ministrarles a ustedes. Hacer vasos para vaciarnos, servirles a ustedes, no enseñorearnos de ustedes. ¿Sí me doy a entender? Pero nosotros tenemos el mismo llamado que ustedes tienen. El mismo llamado, queridos hermanos. Una responsabilidad de ser, ejemplos a ustedes, de ir delante de ustedes. Pero no es que tenemos una amistad con Dios que usted no tenga. No, hermanos. Amén. Amén. ¿Dónde estamos? En el reino de los cielos. El Espíritu Santo está a nuestra disposición 24 horas al día, 7 días a la semana. Amén. Entonces usted tiene una responsabilidad con Dios para que Dios le instruya en el lugar donde Dios le ha puesto en el cuerpo a usted. Amén. Amén. Yo no entiendo todo lo que la Biblia dice. Entonces Dios no me ha llamado a entender todo. Pero lo que me ha llamado a entender, eso me ha revelado y eso quiero yo hacerle partícipes a ustedes. Amén. Muy bien. Entonces, hay espíritu en el hombre. El soplo del Omnipotente le hace entender. Si no hay soplo del Omnipotente, usted no va a entender y lo que va a hacer es a regresar ¿dónde? Al este. En el Salmo 36, verso 9. Salmo 36, verso 9, dice de esta manera. Salmo 36, verso 9. Dice:
Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Note muy cuidadosamente, hermanos, en tu luz veremos la luz. Si no hay luz de Dios, no podemos ver. Si no hay luz de Dios, ¿sabe lo que hacemos? Retornamos a lo que realmente éramos. Tan simple, lo más simple, lo más natural para nosotros hacer es retornar ¿qué? Al este, porque de allí salimos. ¿Sí me doy a entender? Entonces toma un clamar a Dios para nosotros permanecer en el reino de los cielos, en el Espíritu de Dios, para recibir el soplo del Espíritu y para recibir ¿qué? La luz de Dios. Si no hay luz de Dios, no podemos entender nada. Nicodemo, un maestro entre los judíos, dice el Señor Jesús: si yo te he dicho cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo vas a entender si te hablo qué? Las espirituales. No había luz de Dios. Le dice el Señor Jesús a los discípulos: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? El Señor Jesús sabía. Los discípulos aún no habían ni siquiera nacido de nuevo. Entonces Dios no podía esperar, el Señor Jesús no podía esperar que ellos entendieran. Pero una vez más, para acentuar que a menos que haya luz del Espíritu y soplo del Omnipotente, no podemos entender. Note que cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué dice el Señor Jesús? Bienaventurado eres Jonás, porque ni sangre ni carne te lo reveló. En el este, en el oriente, tú no lo sacaste de ahí, tú no sabías. Te lo reveló que mi Padre Celestial. Queridos hermanos, hay espíritu en el hombre, hay espíritu en usted. El soplo del Omnipotente le da entendimiento. La luz de Dios le hace que usted vea. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué sucede, queridos hermanos? Hay hermanos que dicen: no, hermano, yo solamente me siento, me encierro a leer mi Biblia y el Señor me va a enseñar. Es muy posible que el Señor te pueda enseñar, pero también no podemos negar o no podemos dejar los mecanismos o los medios que Dios ha designado para enseñarnos mientras estamos aprendiendo. Quiero ser muy claro. ¿Por qué? Usted puede leer la Biblia y a menos que haya el soplo del Omnipotente y la luz del Altísimo, usted no va a entender ni papa. ¿Y cómo lo sé yo? Pues mire, muy simple. El pueblo de Israel está recibiendo el maná, ¿correcto? Pan del cielo, dice la Biblia. Sin embargo, maná significaba más nada. No. Maná significa, ¿qué es esto? Aun cuando tenían la palabra, no la entendían. Necesitaban que la luz del Espíritu Santo, necesitaban la instrucción mientras son niños. ¿Sí me doy a entender? Mientras somos niños, vamos a necesitar instrucción, enseñanza por los ancianos, por los apóstoles, por aquellos que Dios designe. Pero llega una hora en que somos destetados, arrancados de los pechos, y el Padre entonces nos va a enseñar. Eso no significa que de vez en cuando el Padre no nos dé un tesorito, una joyita que nos hable. Amén. Muy bien. Los hijos de Israel, aunque tenían el maná, no podían entender. Cuando nosotros descansamos en nuestro entendimiento natural, cuando estamos nadando en el conocimiento, la instrucción o la inteligencia que trajimos del este, nosotros a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos ¿qué? Bueno. Porque nuestro entendimiento está ¿qué? Volteado. Por eso Dios dice: mis pensamientos que no son que tus pensamientos. Y ese es el problema que tenemos hoy. Un ejemplo. En este mover de Dios, Dios nos ha enseñado y queremos descansar en Dios, no importa las piedras que nos tiren.
La mujer usar pantalones, a Dios no le importa un bledo si usted use pantalones. A Dios no le importa lo que usted use. Por favor, óigame bien porque no quiero tampoco que me citen mal al hermano Nelson. A Dios no le importa un bledo lo que usted use. A lo que Dios le importa es qué espíritu le esté a usted guiando para usar lo que está usando. ¿Sí me doy a entender? Amén. ¿Qué tal si el hermano Nelson viene aquí vestido con un frac y con un traje blanco y todo? Está llamando atención para sí mismo. Es otro espíritu. Amén. Entonces vamos a entender, cuando la Biblia dice que la mujer no debe usar pantalones de hombre, está diciendo la mujer no debe usurpar el lugar de un varón. Cuando la Biblia dice la mujer calle en la congregación, está diciendo cualquiera que no esté en la unción, tenga pantalones o tenga falda, calle, porque no puede enseñar al pueblo de Dios. Entonces vamos a entender, yo no tengo ningún problema con que las hermanas usen pantalones. Lo que sí promovemos es que sean, ¿cómo se dice? Gracias, hermano. Sean modestas. Yo he visto mujeres con unos pantalones que digo, ay Señor, ojalá usara falda esta mujer. Y he visto mujeres con falda que digo, ojalá usara pantalones esta mujer. Queridos hermanos, vamos a entender, a Dios no le importa lo que yo haga. A Dios le importa qué espíritu me está guiando a hacer lo que yo estoy haciendo. Mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos que no son tus pensamientos. Cuando yo abrazo un filisteo y ¿cómo se dice? Lo visto de harapos religiosos y quiero traerlo a la iglesia, Dios lo va a manifestar. Dios lo va a manifestar que es un filisteo, no es un hijo de Dios. Amén. Y ese es el problema que muchas veces tenemos. Queremos incorporar parte de las tinieblas al reino de los cielos cuando Dios no lo aprueba. Hay veces que tratando de ayudar a Dios, introducimos a la iglesia cosas que no son del Espíritu de Dios, pero que parecen buenas. Realmente es iniquidad delante de Dios. Todo lo que no procede del Espíritu Santo de Dios es iniquidad. Todo, no importa cuán santo aparezca. No importa cuán santo aparezca. Todo lo que no procede del Espíritu de Dios es iniquidad. En Isaías 42, verso 19, dice de esta manera. Isaías 42, 19. Isaías 42, 19 nos dice: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Hay una escritura que estaba buscando, no la encuentro ahora, que dice: mi pueblo, él sabe hacer el mal, pero hacer el bien, ¿qué? No sabe. Hay muchos preciosos hermanos en las denominaciones que están cometiendo un grave error delante de Dios. Yo no los juzgo, eso es problema de Dios con ellos. Y es que muchos están, por ejemplo, diciendo eso de hablar en lengua, eso es del diablo. En inglés usan una palabra que se dice gibberish, algo así. Y no se dan cuenta que lo que están haciendo están blasfemando hasta cierto punto, porque al estar en el atrio no pueden ver lo que está en el lugar santo. Y porque no pueden ver lo que está en el lugar santo, se ponen a hablar de cosas que no saben. Hay algunos que se usa la palabra infatuados. Están llenos de fatuidad, llenos de vanidad.
conocen el griego, conocen el hebreo. Y porque conocen el griego y conocen el hebreo, creen que pueden interpretar los oráculos de Dios. Esta palabra es una palabra espiritual. Solo el Espíritu Santo es el único que puede interpretar lo que Él quiso decir cuando escribió lo que escribió aquí. Trabajaba con un precioso hermano bautista y me dijo: hermano Nelson, yo estoy estudiando griego y estoy estudiando hebreo porque yo quiero entender las escrituras. Uno, por supuesto, tiene que ser muy cuidadoso cómo hablarle a estos hermanos. Y yo le dije: ay, hermano, eso es muy bueno, sí. Eso, y añadí, eso le va a dar el fondo histórico, le va a dar las desinencias de las palabras, y usted sí entenderá muchas cosas. Pero para entender realmente las escrituras, usted necesita ser bautizado con el Espíritu Santo. Vamos a entender, hermanos, en la escritura, o más bien vamos a ponerlo de esta manera: en toda lengua, una palabra tiene una denotación y tiene una connotación. Denotación es lo que la palabra significa naturalmente. Connotación es la aplicación que usted quiere darle a esa palabra. Por ejemplo, ¿cómo se llama, hermano? Pepito. Si yo le digo: hermano Pepito, yo le voy a vender estos lentes por 15 flores. Gracias, hermano. No, flores, yo dije flores. 15 flores. Hermano Pepito está entendiendo que yo le estoy diciendo 15 soles, ¿verdad que sí? Pero yo sé la palabra flores. Y le di una connotación que él sabe lo que yo estoy diciendo porque lo oyó. Por ejemplo, hay un lenguaje muy especial entre los esposos. Y si usted no conoce el lenguaje, usted no va a entender. Déjeme hacerle darle una anécdota para que usted vea que hay cosas que solamente el Espíritu Santo puede revelar. Supóngase que todos ustedes vengan a Texas, donde yo vivo, y mi esposa y yo le vamos a llevar a un banquete. Vamos en el banquete, hermano. Domingo hay toda clase de comida, toda clase de bebida, hay de todo allí. Al final del banquete, mi esposa y yo vamos a brindar con vino. Yo no sé si ustedes toman vino o no, solamente conllévenme por ahora. No guarapo, no vino. Señor Jesús tomó vino y era buen vino, créanme. ¿Qué sucede? La esposa mía y yo levantamos la copa y yo le guiño un ojo y le digo: Armando, y brindamos. Armando. Hermano Pepito dice: Armando. El hermano dice: no, eso viene del griego arma, que significa arma. Y el otro dice: no, que eso es la descendencia. No saben absolutamente qué queremos decir. Lo que yo no le dije a usted fue que antes de invitarle al banquete, mi esposa y yo habíamos estado en un crucero. En el crucero, por 7 días, el último día del crucero, hubo una fiesta que nos dieron y cada uno tenía mesas asignadas y un camarero, ¿qué se dice? Un camarero vestido muy bien de blanco y con su nombre. El nombre de nuestro camarero era Armando. Cuando yo le guiño un ojo a mi esposa y le digo Armando, le estoy en esa palabra recordando que toda la semana que tuvimos en ese crucero. ¿Sí me debo entender? Pero el hermano Pepito, como no sabía, está Armando, no sé, del griego, del saduceo, del fariseo. El Espíritu Santo es el único que puede descifrar, puede decir lo que esto significa. Amén. Amén. Y bien. No lo puedo invitar porque no tengo dinero. Cuando nosotros confiamos en la letra de la palabra, sin el Espíritu Santo haber soplado sobre nosotros o darnos entendimiento, estamos errando, querido hermano. Estamos errando. Está el problema de muchos preciosos hermanos que, digamos, se enferman
digamos que han estado caminando la mayoría del tiempo en la carne y se enferman. Entonces comienzan a hacer ayunos y a torcerle el brazo a Dios y a citarle las escrituras de Dios como si Dios no lo conociera, para que Dios lo sane. Dios no tiene ninguna ¿cuál es la palabra, Señor? Dios no tiene ninguna responsabilidad de sanarle a usted si Él no está haciendo una obra en su vida. Por ejemplo, un ejemplo. Por causa de yo andar en la carne, terminé con una enfermedad. Esa es la consecuencia. Digan, vamos a ponerlo, gracias Señor, más directamente. Yo no perdono a mi hermano Melquisedec. Como yo no lo perdono, Dios tampoco me perdona. Eso es lo que dice la Biblia. O sea que Dios permite la enfermedad mía. El hermano Domingo puede venir y orar por mí. La hermana Daría, el hermano Germán pueden ayunar por 3 semanas. Y Dios no me va a sanar. Porque yo no perdoné. La Biblia dice, la fe viene por el oír. Pero sí, y el oír por la palabra de Dios. Hay otra versión que dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo dentro de usted. Cuando la hermana Pilar oye una palabra de Dios que le dice, hija, yo te he sanado, la hermana Pilar agarra esa palabra, se hace de ella, no es movida de ahí y Dios trae la sanidad. Pero hay muchos hermanos que tratan de hacer alarde de fe cuando no tienen fe. Entonces no podemos confiar en la letra de la palabra sin que el Espíritu Santo nos respalde en lo que está tratando de hacer en nuestras vidas. Otro caso. Hay un endemoniado. Hay 7 hijos de Seba que tratan de echarlo fuera. Vienen los demonios, lo agarran y lo desnudan y lo mandan corriendo a su casa. No se estaban moviendo en el espíritu, se estaban moviendo simplemente en la carne, creyendo que usando el nombre de Jesús le iba a dar resultado. Y no estaban en el nombre de Jesús. ¿Sí nos entendemos? Usando, pero no estaban en el nombre de Jesús. De la misma manera, yo puedo venir, agarrar la Biblia y asirme de ella y comérmela. Pero si Dios no me ha hablado, Dios no tiene ninguna responsabilidad. ¿Sabe lo que dice la Biblia? En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, no allá afuera en la carne. Amén. Pero lo que queremos es llevar las promesas de Dios allá a la carne. No funciona. Déjeme hacerle entender. Esto no significa que Dios en su misericordia no pueda ayudar y sanar cuando estamos en la carne. ¿Sí me doy a entender? Pero Dios no tiene ninguna obligación. ¿Sí me doy a entender? Muy bien. Entonces Dios no va a violar sus principios eternos para acomodar a mis caprichitos religiosos. ¿Ok? La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Tenía una íntima relación con Dios. Uno de los problemas en que nos encontramos es que el pueblo quiere endiosar a las escrituras, la Biblia, la letra de la palabra. La letra de la palabra son letras muertas. El Espíritu es quien le da vida. Amén. El Espíritu es quien le da vida. Pero la letra de la palabra nunca ha sido un sustituto para el Espíritu. Por eso Enoc caminó con Dios. Y fue traspuesto porque agradó a Dios. Y no tenía escritura para leer. ¿Verdad que no? Hermanos, tenemos que ser, nuestros pasos tienen que ser ordenados por Dios y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Una vez más, lo más natural para usted y para mí es ir al oriente, a nuestro origen, lo que somos.
peruanos o lo que somos, y de ahí traer ¿qué? Al reino de los cielos. Pero lo que Dios dice es, cuando estés en el reino de los cielos, confía en Jehová, busca, ¿cómo fue? Confía en Dios, encomienda tus caminos a Dios, deleítate en Jehová y confía en Él y Él hará, ¿correcto? Estamos en un nuevo mundo, estamos en un nuevo mundo. Estamos en una nueva experiencia y nuestros pasos entonces tienen que ser guiados por Dios. De otra manera vamos a hacer lo que naturalmente hacíamos antes. Salmo 37, verso 23, ¿qué dice? Salmos 37, verso 23, dice de esta manera. Salmo 37, verso 23, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Si mis pasos son ordenados por Dios, Él va a aprobar el camino en que yo camino. Pero vamos a entender, si no hay soplo del Omnipotente, si no hay luz del Espíritu, lo que yo voy a hacer es que voy a regresar ¿qué? Al este, ¿correcto? ¿Correcto? Y es lo más fácil, lo más natural para yo hacer. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos que arrebatan? ¿Por qué cree usted que la Biblia dice 7 veces: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere? Tenemos que ser vencedores. Tenemos que ser vencedores, hermano. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que vencer es la naturaleza que hemos traído que allá afuera, someterla a Dios. Por eso que dice el Señor Jesús que debemos de tomar nuestra cruz que cada día y crucificar que la carne con sus deseos y pasiones. ¿Estamos despiertos, hermanos? Terminamos ya. Lo más natural es nosotros hacer lo que naturalmente estamos inclinados a hacer. ¿Correcto? Es lo que sabemos, es lo que hacemos. Pero al venir al reino de los cielos hay una nueva dieta, hay un nuevo caminar, hay una nueva vida que vivir. Note algo muy importante. El Espíritu Santo no hace errores, créame hermano, no hace errores. Dice que iba Jesús por las aldeas y dice que de pronto un hombre le pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Por qué le hizo esa pregunta? Número uno, ya Dios había designado que este hombre le hiciese esa pregunta para que nosotros oyéramos lo que el Señor Jesús iba a decir. Le pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Le dice el Señor Jesús: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Pero cuando el Señor Jesús dice esforzaos, la palabra que usa en griego es la palabra agonizo, que significa que agonizar. Queridos hermanos, vamos a entender, la vida en el reino de los cielos es muy diferente a la vida allá afuera. Por eso es que tenemos que llevar una cruz cada día y crucificar nuestra carne, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Recientemente el Señor me dio una gloriosa ilustración y una gloriosa enseñanza que todavía me estoy riendo. Yo le digo al Señor: Señor, ¿por qué tú no quitas todos estos malos pensamientos y estas tentaciones de mí? Y el Señor como que se medio sonríe y me dice: hijo, yo lo que quiero es un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. Entonces me llevó a Génesis 15, cuando dice que Abraham ofreció 3 bestias y 2 palomas y 2 animales. ¿Se recuerdan? ¿Cómo estaban las bestias? Estaban partidas por mitad, ¿correcto? Dice que al atardecer del día, dice, aves de rapiña descendían sobre los cuerpos. ¿Qué hacía Abraham?
ahuyentarlas. Me dice, ese es tu trabajo, ahuyenta los pensamientos hasta que venga el fuego y consuma la bestia, que soy